Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y lo que están escuchando por YouTube. La hermana Evelyn hizo una pregunta ahí. En la medida que se pueda y tenga mi tiempo disponible voy a ir respondiendo, ¿sí? Ella dice así: buenos días, Pastor Daniel y hermanos, que la paz del Señor sea a cada uno con ustedes. Pastor, quisiera hacer una pregunta sobre dos versículos que aparentemente se oponen. Estos son Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y primera de Pedro capítulo 3, versículo 10, el que quiera amar la vida y ver días, refrene su lengua del mal, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere con días malos y días buenos? Bendiciones, dice la hermana. Bueno, son dos textos, vamos a decir, en dos diferentes contextos, por lo que estaba leyendo y viendo ahí. Yo para responder la pregunta de la hermana, agarré varias traducciones, agarré la Reina Valera, la que ella puso, 1960, y otra traducción para poder entender un poquito el contexto ahí, pero voy a ir al punto. En Efesios capítulo 5, versículo 16 ya lo vimos, y Primera de Pedro también lo vimos en muchos, están las prédicas en expositivas en el canal de prédica. En el de Efesios es muy claro en el contexto de lo que está hablando, ¿no? Que el apóstol nos está advirtiendo de cómo debemos vivir. En sí, en ambos, vos decís texto, los dos apóstoles, tanto Pablo como Pedro, nos están mostrando la forma de conducirnos y de vivir una vida cristiana, no solo de tener teología. La teología tiene que ser práctica y esa debemos vivir, debemos tener una vida dirigida y ordenada por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo así? En el de Efesios dice así que nosotros debemos tener cuidado cómo vivimos nosotros. Porque en el de Efesios dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿eh? Entonces, los días sabemos que son malos, pero ¿por qué son malos? Porque el maligno de alguna forma está reinando en este mundo caído. Por eso son malos. Los días son malos en el sentido que el maligno reina acá. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Bueno, amado, aprovechando a vivir el tiempo. Yo me acuerdo cuando hablé de Efesios, dije algo que no sé si a alguno le pareció gracioso, a mí no. Pero en esa época dice, cuando uno le preguntaba, ¿cómo debemos vivir? O cómo está. Y muchos dicen, no, acá matando el tiempo, jugando en los jueguitos o haciendo tal cosa, porque hay que matar el tiempo que están aburridos. El Señor nos mató, nos mandó a matar el tiempo, sino a redimir. No sé si se acuerdan cuando hablé la palabra de redimir, es de alguna forma comprar, o aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. Satanás de alguna forma hace perder el tiempo. Nosotros tenemos que redimir, aprovechar bien el tiempo. Y eso, vamos a decir, no se hace en la ignorancia. Debemos ser sabios. Por eso sean sabios, dice en Efesios, ahí que preguntó la hermana, el buen tiempo, ¿cómo vemos? Podemos aprovecharlo. ¿Qué es un buen tiempo? Bueno, dice, bueno, la pasé bueno, dice, un buen tiempo. Usted lo escucha y claro, sí, quizá lo pasó bien en la carne y no haciendo nada malo por ahí, pero no lo redimió. ¿Sí? Aprovechar el tiempo. Esto que estoy haciendo es aprovechar el tiempo. Mire, yo tengo los minutos contados antes de ir al trabajo, pero estoy de alguna forma redimiendo, y no lo estoy diciendo por decir, tenía que preparar el salmo, pero redimí mi tiempo y voy a hacer un tiempito para responderle a la hermana. Un tiempito que no tengo, de verdad, porque tengo las mismas horas que tienen ustedes. Voy a redimir mi tiempo. El salmo lo dejo y voy a ver si puedo más adelante. Porque tenía hasta media hora para estudiar, pero le dediqué esto. ¿Qué hago? Bueno, trato de redimir el tiempo, trato de compartir la sabiduría que yo tengo para que, como dice Pablo, no sean ignorantes. ¿Para qué? Para que puedan aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, amados. Son malos, no son días, bueno, cada día el día se va poniendo más mal y mal y mal, porque a causa del pecado que hay.
Entonces, cuando hablamos eso, ¿por qué la Biblia habla de días buenos y días malos? Bueno, debemos vivir bien la vida, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Bueno, la otra pregunta fue creo que la que dijo la hermana, que está en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 10 dice así: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y entonces eso, amados, qué quiere decir esto de ver ahí? O el verbo ver ahí se podría entender como ver significa como disfrutar y experimentar la vida. Si usted quiere ver una vida buena y experimentar una buena vida, entonces, como dicen por ahí, salgo y la paso bueno. No, amado, así nos va a disfrutar y experimentar la vida que Cristo quiere que viva. Acá ver días buenos no significa trabajo bien y hago mucho dinero y entonces paso y veo buena vida. Y al final de mi vida la paso bien con todo lo que hice. No, la Biblia la cosmovisión de ver la Biblia es muy diferente a la que tiene el mundo. El que quiera amar la vida y ver días buenas, ¿cómo es? Bueno, amados, que ponga por práctica los mandamientos de Dios. ¿Sí? Primero y principal, la persona tiene que tener vida en sí mismo. Pero yo solamente vengo a Jesucristo, de alguna forma acepto el Evangelio y ya está. No, yo tengo que poner por obra esto que estábamos viendo en Efesios. Debo aprender a vivir una vida cristiana. ¿Y cómo espero? Dice alguna de las cosas. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. O sea, si yo refreno mi lengua del mal y mis labios no hablan engaño, entonces me dice usted, pastor, que mi vida va a ser buena. No, amado, no se trata de que si usted refrena su lengua y no habla engaño y controla su lengua y le pone guarda, no significa que usted le va a ir todo bien. Lo que quiero decir es esto, amado, que si usted pone en práctica los mandamientos de Dios, es muy posible que usted no vea consecuencias a causa del pecado. Si usted vive una vida mala, vas a ver, es muy posible que la paga, el pecado. Yo, mire, la otra vez estaba leyendo un libro, no me acuerdo, era una frase, algo estaba leyendo. Estaba escuchando la Biblia, y vi un comentario de la Biblia que decía que la paga, ¿qué es eso? La paga, ¿qué es eso? No sé. ¿Qué es? De Josué. ¿Qué le estaba diciendo? Deme un segundo. Estaba diciendo, que el libro decía que, perdón, que me perdí ya. El libro decía de que la paga como Dios le pagaba, vamos a decir, es cuando ellos desobedecían a los mismos mandamientos de Dios. El mismo castigo que le venía, o sea, por el pecado era la paga, pero ellos mismos trabajaban para eso, ¿sí? Bueno, creo que me pasé una traducción de una Biblia, que es este libro de la ley: no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Parece Josué 1.9, si no me equivoco, 1.8 y 9. Es así, amado. Quiero que entienda esto. A ver si se puede entender. No que yo haciendo tales textos así voy a pasar buenos días. No sé si se puede llegar a entender. Mire, le voy a decir algo. Muchos de nosotros ponemos por obra los mandamientos de Dios y a veces, vamos a decir, no experimentamos lo que el mundo llamaría, uy, qué buenos días que está pasando. Pregúntale a Pablo en la cárcel a ver si, aún, pero para el cristiano, ese no es la situación, sino agradar a Dios. Y él está contento, es un lindo día, buen día, incluso en el calabozo, si usted le pregunta a Pablo. No sé si se puede entender. La idea es cómo cómo debemos vivir los días. Bueno, es viviendo una vida como Dios quiere. Eso es, no sé si le respondía a la hermana. ¿Por qué? Porque los días son malos, son malos. Hay pecado.
está el maligno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, aprovechar bien el tiempo, redimir bien el tiempo, ¿sí? Y esto es como lo hago, bueno, poniendo por obra los mandamientos de Dios, ¿sí? Meditando, como dijo ahí esa parte de José, en los mandamientos y poniendo por obra, haciendo, ¿sí? Y eso nos va a librar de que vengan malos días en nuestra vida. Malos días significa, bueno, consecuencias por el pecado, ¿sí? No sé si se pudo entender lo que digo. Todas estas cosas, por supuesto, están mandadas para, si ustedes lo ven tanto a Pablo como Pedro, para un cristiano. Son mandamientos para que un cristiano viva una vida cristiana, no es para un inconverso, ¿sí? Entonces, el cristiano debe aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿eh? ¿Y cómo puedo hacerlo? O sea, ¿cómo puedo vivir esta vida? Bueno, para ver o disfrutar y experimentar una verdadera vida cristiana, debo poner por obra los mandamientos de Dios. Y yo no quiero ver días malos. O sea, ¿cuánta gente le llegó el pecado ahora, vamos a decir cristianos, y hubieran dicho, ay, si yo hubiera hecho tal cosa? Y ahora tiene que ver días malos en el sentido de consecuencia de ese pecado. ¿Sí? Espero que se haya entendido lo que quise explicar. Bueno, que tenga un bonito día.